Politólogo Julio Aguirre, porque hay mucho para analizar, teniendo en cuenta que falta muy poquito para ir al cuarto oscuro, por lo menos en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, un placer que estés con nosotros. Igualmente. Bueno, lo decía, mucho para analizar, ¿no? En estos días previos al 29 de septiembre, donde los mendocinos, en este caso los mendocinos en particular, tendremos que ir al cuarto oscuro nuevamente, ¿no? Así es, se está reactivando de nuevo la campaña y si bien en líneas generales sigue muy similar a lo que veníamos advirtiendo hace ya bastante tiempo, básicamente Cambia Mendoza va a enfatizar la cuestión de la gestión local y tratar de dar valor a la gestión de Cornejo. Claro. Por el lado del Frente de Todos van a tratar de orientarse más hacia una nacionalización de la elección y vamos a estar viendo en estos días muchas visitas de gobernadores o de candidatos a diputados nacionales. Bueno, hoy tenemos una, ¿no? La de Uñac. Claro, vino Uñac a la provincia, hace pocos días vino en referentes de San Luis, va a venir Sergio Massa y básicamente lo que es posiblemente esperable que se focalice en buena medida la campaña en algunos municipios donde ha sido muy cercana la elección, como por ejemplo en La Paz, en Junín. Veremos también la posibilidad de mantener y fortalecer algunos bastiones de cada uno de los partidos políticos, ¿no? El Frente de Todos seguramente va a hacer mucho énfasis en Maipú. Maipú puede ser, sobre todo después de haber perdido San Martín, es importante no mantener ciertos municipios para este espacio político, y por el lado de Cambia Mendoza seguramente van a salir a tratar de mantener el desempeño realizado en las PASO y tratar de crecer justamente en estos municipios que están un poco más peleados para ganar con un poco más de holgura y poder tener un mejor desempeño de cara a las elecciones generales. Mucha presencia en los últimos días de Cornejo, del oficialismo de Suárez, en distintas obras, anuncios, en todo el territorio, podríamos decir, ¿eh? Sí, la campaña está básicamente centrada en la revalorización de acciones de gobierno del gobierno provincial. La continuidad, ¿no? Sí, lo que totalmente. hicimos. Una idea de continuidad, una idea con un mensaje muy asociado a la reconstrucción del Estado, a la recuperación del Estado, a la presencia del Estado en resolver un conjunto de problemas extensos, mucha obra pública, como bien decías, mucha presentación de obra pública. Y en ese sentido, bueno, también ya Suárez, que está, digamos, básicamente paseando por toda la ciudad, por todo el país, la provincia, perdón, está teniendo presencia ya en todos los municipios. Claro. Y estamos, bueno, bien en modo campaña, ya todos los candidatos moviéndose y con las estrategias ya desplegadas, viendo qué deciden acompañar los mendocinos. Julio, ¿cuáles son los departamentos que habitualmente definen una elección en la provincia de Mendoza? Normalmente son los más grandes, que son Guaymallén en primer lugar, Las Heras y en general los departamentos del Gran Mendoza, y San Rafael, que también es una fuente de votos muy importante para los sectores justicialistas. Son departamentos clave, ¿no? Los más poblados suelen ser claves. San Rafael confiado, el justicialismo, porque le fue bien. Le fue bastante bien en la elección de intendencia. Hay ciertas suspicacias respecto a la posibilidad de que no la totalidad de esos votos que votan al intendente acompañen a Sagasti, básicamente porque hay una presuposición de que el votante justicialista de San Rafael es un votante más bien conservador respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con temas vinculados a la iglesia, y por ahí un perfil como el de Anabel Fernández Sagasti no sea el que mayormente traccione a ese tipo de votante, ¿no? Pensemos cuestiones vinculadas con temas como el aborto, ciertos posicionamientos bastante más progresistas que ha tenido Sagasti sobre una serie de temas. No obstante, digamos, si es efectiva la campaña de unidad del voto justicialista en torno a Sagasti, que esta fue, desde venimos advirtiendo hace mucho tiempo, el eje es en qué medida se pueden aglutinar todo el sector justicialista en el Frente de Todos detrás de la candidatura de Sagasti. Bien. Bueno, si eso se puede mantener o no, es esperable una muy buena elección en San Rafael, que va a ser central para las expectativas de la gobernación. Bien, Julio, antes de pasar al ámbito nacional de la política, de este panorama electoral, te quiero preguntar también por algunas encuestas que se han conocido en el último tiempo. Le dan una diferencia arriba, digamos, al candidato del oficialismo, a Suárez. Algunas encuestas hablan de un 15%, otras de bastante menos, de un 3, de un 4%. Digo, ¿cuánto confiar en estas encuestas, en este proceso metodológico? Primero que nada, confiaría más en las PASO. Los resultados de las PASO parecen ser bastante mejores predictores que lo de las encuestas de cara a las elecciones generales, y luego cada encuesta tiene sus problemas metodológicos, habría que ser muy precisos en verlas exactamente. En general, como criterio general, es siempre más confiable la encuesta presencial que la encuesta telefónica, y también la cantidad de casos y la distribución de esos casos, que no siempre una información que se da al público, es importante para evaluar qué tan
digamos, científicamente orientados están estos procedimientos o qué tan sesgados pueden llegar a estar para favorecer a algún candidato. Bien, vamos al ámbito nacional. ¿Hay conflicto hacia adentro de Cambiemos? Supongo que después de lo que pasó el 11 de agosto lo hay, pero en el último tiempo se ha notado un enojo expreso a través de las redes sociales de Pichetto, de Vidal mostrándose vulnerable, necesitando el acompañamiento del ciudadano que parece lo ha perdido, ¿no? Después, sobre todo, de los resultados últimos. Sí, sin lugar a dudas, digamos, hay un efecto psicológico muy fuerte después, detrás de la derrota. Hubo una apuesta muy grande a, por ejemplo, en el caso de Vidal, a encolumnar toda la campaña de la provincia de Buenos Aires para tratar de acompañar a Macri, delegando un poco las mayores posibilidades de éxito en la provincia que podría haber generado un desdoblamiento, por ejemplo. Y eso, sin lugar a dudas, ha generado mucho malestar hacia adentro del equipo de campaña. Y luego lo que estamos viendo también son estrategias en el marco de la campaña por parte de cada uno de los candidatos. Más allá de que estas expresiones de descontento puedan ser reales, ciertamente debe haber mucho descontento y preocupación, también hay mucho de ejercicio de campaña, ¿no? Posiblemente Vidal esté reforzando esa imagen de una mujer sacrificada que se ha enfrentado, digamos, en una absoluta soledad a ciertos poderes muy fuertes como los poderes del crimen organizado, etcétera, etcétera, y en ese sentido apelar a la emotividad en el acompañamiento por parte de los votantes puede llegar a ser un recurso de campaña, más allá de que efectivamente ya pueda sentir esta soledad después de una elección tan mala como fue las últimas elecciones PASO. Bien, en 4 años modelo económico dirigido, podríamos decir, mayormente hacia un sector de la sociedad más vinculado con el empresariado. Ahora en el último tiempo, ayer se habló de un bono, se anunció hoy de 5.000 pesos para privados, bonos para estatales, un 40% de las becas Progresar. El gobierno nacional está ampliando recursos y estrategias para llegar y obtener mayor cantidad de votos de sectores donde antes no se dirigían. Posiblemente eso esté hay una especulación política por detrás de muchas de las medidas, sin lugar a dudas. No sé en qué medida el gobierno cree que va a lograr incorporar votos de los sectores más vulnerables de la población, pero posiblemente sí esté tratando de dar un mensaje de que está teniendo una dimensión social en su consideración de las medidas a tomar adelante, no tanto para recuperar quizás un electorado más de clases populares, sino quizás para mostrarse un poco más sensible frente a ciertos sectores de la clase media que están pasando también la crisis, digamos, están siendo muy perjudicados por la crisis y quizás este cambio de orientación del gobierno puede darle cierta esperanza de que el gobierno va a tener más contemplaciones con los asalariados de aquí en adelante. ¿Cuál es el éxito de estas medidas? Es muy difícil de saber, pero en principio creo que tiene más que ver con el gobierno diciendo hemos escuchado, hemos decidido hacer ciertos cambios y por consiguiente dar un mensaje de un gobierno conciliador, un gobierno que escucha y un gobierno que está dispuesto a cambiar las orientaciones de sus políticas y que sea ese el mensaje al electorado más que la política concreta, porque los efectos de esas políticas en el bolsillo de la gente sean los que den vuelta al voto. Es más simbólico en este sentido, me parece, el efecto que material, porque son medidas bastante paliativas, importantes, necesarias, a buena hora que el gobierno las ha llevado adelante, pero que ciertamente están muy limitadas en sus efectos sobre la crisis. Bien, Julio, hay mucho para hablar, nos queda poco tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte escenarios posibles de cara a lo que pueda suceder el 29 de septiembre y también de lo que pase en octubre. ¿Gana la fórmula de Suárez en la provincia de Mendoza y Alberto Fernández, por ejemplo, en el ámbito nacional? ¿O al revés? ¿Continúa Mauricio Macri en el gobierno y gana Sagasti en Mendoza? ¿Escenarios posibles y qué ventajas y desventajas tiene cada uno? Bueno, en principio la idea de que siempre que un gobernador está alineado con un presidente a las provincias les va mejor no es necesariamente cierta por varios factores. En la misma experiencia, por ejemplo, mendocina, tenemos que los últimos gobiernos que estuvieron alineados con el gobierno nacional no tuvieron tantas ventajas fiscales. Posiblemente se ha pasado más en el caso de Cornejo. Tiene esto mucho más que ver con la capacidad de esos gobernadores de realmente negociar con los gobiernos nacionales e incluso en un escenario donde son adversos o son de distintos partidos políticos los gobernadores y los presidentes, muchas veces los gobernadores se ven en la situación de tener que ser mucho más estratégicos en sus relaciones con el Poder Nacional, con el Poder Ejecutivo Nacional, por consiguiente no son tan propensos a levantar la mano nuestros legisladores nacionales en el Congreso, y esa necesidad de sobrevivir en un escenario un poco más hostil muchas veces lleva a gobiernos más eficientes o gobiernos un poco más cautos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesariamente cierto que sea necesariamente beneficioso el alineamiento, ni que tampoco sea absolutamente
negativo que tengamos un gobernador y un presidente de distintos partidos políticos. Todo depende de la inteligencia con la que se manejen después, de cómo defiendan efectivamente los intereses de las provincias, que no necesariamente un alineamiento entre nación y provincia ha llevado a una defensa a ultranza de los intereses provinciales, no siempre ha pasado. Por consiguiente, creo que tiene más que ver con personas, con situaciones y con estrategias que efectivamente se toman, que tratar de sacar una conclusión general. ¿No? Uno se inclina a pensar que sería mejor que hubiera un alineamiento, pero creo que no necesariamente ha sido cierto. Incluso muchas provincias que no han estado alineadas o que incluso siendo de colores políticos similares han sido críticas a los gobiernos nacionales, son las provincias que más han crecido en los últimos años. Como por ejemplo el caso de Neuquén, que es gobernada por un partido provincial bastante pragmático y siempre muy orientado a la defensa de los intereses provinciales, que ha sabido, digamos, mediar con distintos gobiernos nacionales y ha sabido obtener rédito de eso. Bien. En ese sentido, no es necesariamente cierto que el alineamiento sea ni bueno ni malo, depende de la situación. Inclusive se ha tomado estratégicamente en el último tiempo esto de abrirse al diálogo, la apertura, me llevo bien con el otro, el que piensa distinto. Tal vez es estratégico, pero digo, se ha notado un cambio en el último tiempo en ese sentido, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo en provincias que por sus características demográficas o económicas son importantes para los gobiernos nacionales que tengan un desarrollo pleno. Dejo la pregunta planteada y la analizamos en una próxima columna. En varias oportunidades has hablado de que votamos lo menos malo, los argentinos, teniendo la posibilidad de darle un mensaje, por ejemplo en las PASO, y que gane el voto blanco, que de alguna manera es decir, no sabemos a quién votar porque nada nos representa, nada nos significa. ¿Por qué el ciudadano argentino no actúa y de alguna u otra manera no elige o no sabe elegir entre más de dos oportunidades o dos opciones, digo? Sí, estamos presa de la polarización y nos cuesta mucho salir. Lo analizamos interesante para analizarlo en una próxima columna. Dale. Bueno, Julio, como siempre, miles de gracias por estar con nosotros. Es importante analizar la realidad política. Gracias por la invitación.